Pues definitivamente sí, porque las administraciones son realmente las encargadas de planificar, ordenar y gestionar el territorio. Lo que pasa es que muchas veces, sobre todo en España, tenemos tres niveles de administración, una central, otra regional y otra de ámbito local, cada una con sus competencias, y todavía no se ha alcanzado el llegar a conseguir una gobernanza multinivel, que sería lo ideal. ¿Cuál es el problema que surge a partir de ahí? Pues que muchas veces iniciativas que parten del ámbito local pues no se pueden desarrollar porque tienes una legislación a nivel regional pues que te impide desarrollar tus proyectos, y lo mismo pasa a veces cuando las administraciones regionales quieren desarrollar una serie de proyectos o iniciativas y no pueden hacerlas porque desde el Estado hay una legislación que te lo prohíbe. Lo ideal sería que hubiera una coordinación perfecta entre las tres administraciones. Pues los problemas que yo veo desde el punto de vista territorial es que desde mediados de los años 90 hasta que estalló la crisis en España, las administraciones no fueron realmente las que llevaron la planificación y la gestión del territorio y de las ciudades, sino que hubo otros agentes, como fueron los promotores inmobiliarios, que fueron los que realmente promovieron las iniciativas que surgían. Es verdad que tenemos documentos de planificación numerosos a todas las escalas, desde lo más global a lo más local, pero digamos que esa planificación quedó relegada a un segundo plano y se primaron los intereses económicos del momento. De hecho, tenemos documentos desde Europa que nos están diciendo que tendríamos que ir hacia un modelo policéntrico, por ejemplo, cuando vemos que las infraestructuras en España tienen una disposición radial, o que tenemos muchas ciudades que todavía no están conectadas entre sí, ¿no? Tenemos el ejemplo quizás que mejor pueda servir, es el corredor mediterráneo, ¿no? Que todavía tenemos pues algunas ciudades como Valencia, Alicante, que necesitan una salida para Europa y todavía no se ha conseguido, ¿no? Se está trabajando en ello, pero todavía no se ha conseguido hacer. Creo que hasta ahora, hasta que estalló la crisis en España, el modelo territorial y urbanístico que se estaba implementando era un modelo neoliberal. De desarrollo excesivo, masivo. Las ciudades tuvieron un crecimiento por sus periferias inmediatas y quizás de cara al futuro haya que reflexionar y repensar el territorio, repensar las ciudades y ver hacia qué modelo hay que dirigirse. Si sigue siendo importante tener ese modelo de urban sprawl, o si nos tenemos ya que focalizar en lo que es el urbano consolidado y en lo que ya tenemos. Pues la política en cierta medida es responsable de la crisis, porque desde los años 80, años 90 se promovió un desarrollo económico que se fundamentaba básicamente en el sector de la construcción. Un sector que se vio favorecido por una serie de circunstancias, como fue, por ejemplo, el que los bancos dieran créditos a muy bajo interés a los promotores inmobiliarios. Se podían construir grandes infraestructuras, grandes complejos residenciales. Además, unido a eso, hubo una liberalización, por ejemplo, de la legislación hipotecaria. Hubo leyes, como fue el decreto Boyer, que favorecían o que promovían que la gente comprara sus viviendas, que no las alquilara, o que no se promoviera tanto la vivienda social, ¿no? Sino que se promovía un desarrollo urbanístico desarrollado por promotores inmobiliarios, ¿no? Que fuera llevado a cabo por promotores inmobiliarios privados. Y eso fue lo que hizo pues, que el sector de la construcción creciera exponencialmente y que, bueno, pues que al final tuviéramos pues, una bolsa de viviendas vacías. ¿Por qué? Porque la vivienda se veía como un activo, como una inversión, ¿no? Desde el gobierno se nos decía, la economía va bien y la vivienda nunca va a caer en su precio, ¿no? Entonces la gente se animaba a ir comprando porque decía, si no cae es una inversión a medio y largo plazo que luego yo puedo vender. Y tanto es así que en la actualidad pues tenemos más de 600.000 viviendas vacías, tenemos un stock
de vivienda vacía sin vender y que habrá que pensar qué hacer con él, ¿no? Vale. Por otra parte, los bancos facilitaban a la población la solicitud de un crédito. Población con un salario medio, incluso podemos decir medio bajo, se animaba a pedir un crédito para comprar una vivienda, pero además los bancos te decían no pida solo para la vivienda, pida para un coche porque va a ser fácil el poder pagarlos, ¿no? Y eso es lo que ha provocado el endeudamiento de muchas familias españolas. Bueno, pues si partimos de la idea de que la crisis tuvo lugar a nivel internacional por un colapso de la actividad comercial y una crisis financiera, las consecuencias más importantes quizás sean pues, la quiebra del sector de la construcción, el desempleo, y las ejecuciones hipotecarias, ¿no? Y los desahucios que afectaron a miles de personas. La construcción, obviamente, desde el momento en que los bancos cortaron el crédito a las promotoras inmobiliarias y a grandes promotoras que se dedicaban a hacer infraestructuras faraónicas, pues esos proyectos se paralizan de inmediato. Los bancos no van a dar ya ese crédito fácil tampoco a las personas para poder pedir una hipoteca, con lo cual la gente no va a comprar sus viviendas. Pero además, estas personas que ya anteriormente habían pedido una hipoteca y que esta hipoteca muchas veces suponía el 70% del gasto familiar, van a verse de un día para otro en una situación de desempleo. Tenemos que pensar que en España, en 2012, el desempleo superaba el 26% y que en la gente joven superaba el 50%. Con lo cual, miles de familias en España tenían a todos los miembros en una situación de desempleo, no tenían trabajo. ¿Esto qué va a provocar a su vez? Que no puedan afrontar el pago de esas hipotecas, de esos créditos. Y eso va a provocar que empiecen a surgir cientos y miles de ejecuciones hipotecarias y de desahucios. Los desahucios que implican que estas familias que no pueden afrontar el pago son expulsadas por la policía muchas veces y por el juzgado de sus viviendas, sin tener una alternativa muchas veces a dónde ir. Tenían que tirar de redes familiares, de amigos, irse a los albergues. ¿Por qué? Porque, como decíamos al principio, tampoco hay una bolsa de viviendas sociales que se les pueda ofrecer a estas personas, porque las viviendas sociales en un momento determinado no fueron importantes. Se promovía lo privado. Además, estas familias, una vez que eran expulsadas de su vivienda, tenían el problema de que tenían que seguir pagando. No es que con la expulsión y dejar su vivienda solucionaran el problema, sino que continuaban hipotecados de por vida hasta que pudieran encontrar un trabajo y empezar otra vez a pagar el crédito que tenían con el banco. Bueno, pues con la crisis y la gente en desempleo y en esa situación de precariedad, pues va a surgir un movimiento que es el movimiento de los indignados, conocido también como el 15M en 2011, donde la población va a empezar a reclamarle ya a los políticos que cambien el modelo de desarrollo territorial, ciudadano y que se preocupen por las necesidades reales de la ciudadanía. A partir del movimiento de los indignados van a surgir unos partidos políticos de izquierda que llegaron a los ayuntamientos de algunas ciudades como Madrid, Barcelona, pero otras también más pequeñas como Santiago de Compostela o A Coruña, y todos ellos tienen en común en que entre su filosofía o por lo que ellos abogaban era por tener una mayor transparencia, parar la corrupción política que tanto preocupa hoy a la población, llevar a cabo procesos de descentralización para tener a la administración mucho más cerca de los ciudadanos, que los ciudadanos se puedan dirigir a ella. Tener una mayor preocupación y llevar a cabo iniciativas, pero a nivel de barrio. Ahora lo que preocupa ya es los barrios que son vulnerables, aquella población que es vulnerable a nivel social, económico, residencial y sobre todo que la población participe, el modelo participativo. De hecho, se están llevando a cabo ya algunas iniciativas, por ejemplo, de autogestión, pues de edificios que permanecían abandonados, de espacio público. Bueno, lo que se está viendo es que en algunas iniciativas, pequeñas iniciativas, obviamente, que se están llevando a cabo
tanto en Madrid, en Barcelona, pero también en otras ciudades, como puede ser Pontevedra, ¿no?, que es mucho más pequeña. Lo que se está consiguiendo es que los técnicos municipales se paren a hablar con la población de los barrios, que se sienten con ellos y que vean realmente cuáles son sus necesidades, ¿no? Y a partir de ahí que conjuntamente lleven a cabo pequeños proyectos de mejora. No tienen por qué ser grandes proyectos. Sabemos que todavía son iniciativas que están surgiendo, que se están viendo cómo funcionan y que algunas son exitosas y que a lo mejor las podemos tener de ejemplo para trasladarlas, ¿no?, a otros barrios y a otras ciudades. Bueno, pues yo creo que contundentemente podemos afirmar que la política y la planificación territorial van de la mano. Si nosotros tenemos unos políticos que saben gestionar, ordenar y planificar el territorio, yo creo que veremos los resultados en positivo. Que hay una correlación directa entre política y ordenación y planificación territorial. Y recuperando las ideas iniciales que comentábamos, yo creo que el objetivo primordial que se tiene que conseguir es recuperar la planificación, que las administraciones vuelvan a regular toda esta ordenación del territorio y la planificación, atendiendo sobre todo a unas necesidades reales, ¿no? Evitar ese modelo especulativo del crecer por crecer y volver a ver realmente cuál es el modelo de ciudad que nosotros queremos, cuál es el modelo de ciudad que esperan los ciudadanos tener, con una calidad de vida, con unos servicios que respondan a sus necesidades.